El año 2 antes de Cristo amaneció en Roma con un escándalo que sacudiría los cimientos del imperio más poderoso del mundo. En las calles empedradas de la ciudad eterna, los ciudadanos susurraban un nombre con fascinación y horror: Julia, la hija del divino Augusto, la mujer más privilegiada del mundo conocido, había sido desterrada en medio de la noche como una criminal común. Pero, ¿qué crimen podía ser tan atroz que obligara al emperador a exiliar a su propia sangre, la única heredera de su dinastía? La respuesta revelaría las contradicciones más profundas de un imperio que predicaba virtud mientras construía su poder sobre conquista y sangre. Julia Augusta nació en el año 39 antes de Cristo, cuando la República Romana agonizaba en un baño de sangre civil. Su padre, entonces conocido como Octavio, luchaba por el control absoluto tras el asesinato de Julio César. Desde su primer aliento, Julia no fue simplemente una niña, sino una pieza estratégica en el tablero político más despiadado de la historia. Cuando apenas tenía 2 años, su padre derrotó a Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium, convirtiéndose en el amo indiscutible del Mediterráneo. El pequeño cuerpo de Julia llevaba sobre sí el peso de consolidar una dinastía que aún no existía. La Roma que conoció Julia era una ciudad de paradojas brutales. Las élites celebraban banquetes donde fluía vino griego, mientras esclavos capturados en Germania servían manjares de África. Los senadores debatían filosofía estoica en el foro antes de regresar a mansiones construidas con el botín de provincias saqueadas. Y sobre este mundo de contradicciones reinaba Augusto, el hombre que había terminado con un siglo de guerras civiles, prometiendo restaurar las viejas costumbres republicanas mientras construía un régimen autocrático sin precedentes. La ironía era que necesitaba desesperadamente un heredero varón para perpetuar ese poder, pero el destino le había dado solo una hija. La infancia de Julia transcurrió en el Palatino, la colina donde residían los poderosos de Roma. Su hogar era el centro neurálgico del imperio, donde embajadores de Partia negociaban con diplomáticos egipcios, mientras generales regresaban de campañas en Hispania. Pero para Julia, ese palacio era también una prisión dorada. Su padre, obsesionado con presentarse como restaurador de la antigua moralidad romana, la crió bajo un régimen de virtud espartana que contrastaba violentamente con el lujo que la rodeaba. Le enseñaron a hilar lana como las matronas de la Roma republicana, mientras afuera esclavos griegos trabajaban telares mecánicos. Debía vestir con modestia, mientras damas de la corte lucían sedas de China que costaban su peso en oro. Augusto había aprendido de César que el poder absoluto requería legitimidad moral. Su programa de reformas legislativas buscaba restaurar la pietà romana, el respeto a los dioses, la familia y las tradiciones. En el año 18 a.C., promulgó las leyes Julias sobre matrimonio, castigando el adulterio con exilio y confiscación de bienes. La ironía no podía ser más cruel. Estas leyes llevaban el nombre de Julia, la niña que crecía bajo la sombra de expectativas imposibles. Su padre estaba legislando la moral sexual de millones de romanos, convirtiendo actos privados en crímenes de Estado. ¿Cómo podía imaginar que su propia hija se convertiría en la víctima más célebre de sus propias leyes? Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Julia fue casada por primera vez a los 14 años. Su esposo era Marcelo, su primo y heredero designado de Augusto. El matrimonio celebrado en el año 25 a.C. no fue por amor, sino por dinastía. Marcelo era guapo, carismático y popular entre la plebe. Augusto lo estaba preparando para sucederlo, y Julia era el sello que legitimaría esa transición. Durante 2 años, la joven pareja representó la esperanza de continuidad dinástica.
Pero en el año 23 antes de Cristo, una fiebre misteriosa se llevó a Marcelo en cuestión de días. A los 16 años, Julia era viuda y su padre quedaba sin heredero. El luto duró poco. Augusto necesitaba asegurar la sucesión y Julia era su única herramienta. 8 meses después de la muerte de Marcelo, la casó con Marco Vipsanio Agripa, su general más capaz y leal. Agripa tenía 42 años, 25 más que Julia. Era un hombre de origen humilde que había conquistado la mitad del mundo conocido para Augusto. Había derrotado a Sexto Pompeyo en Nauloco, a Marco Antonio en Actium. Había sofocado rebeliones en Hispania y construido el Panteón. No era un patricio refinado, sino un soldado curtido en 1000 batallas. ¿Qué pensó Julia cuando su padre la entregó a ese hombre endurecido por décadas de guerra? Los primeros años con Agripa fueron sorprendentemente fértiles. Julia dio a luz 5 hijos en rápida sucesión. Cayo César en el año 20 a.C., Lucio César en el 17, Julia la menor en el 19, Agripina la mayor en el 14 y finalmente Agripa póstumo en el 12. Su útero se convirtió en la fábrica de herederos que Augusto necesitaba. Los 2 varones mayores, Cayo y Lucio, fueron adoptados inmediatamente por el emperador como sus hijos y herederos. Julia había cumplido su función biológica con eficiencia impresionante. Pero, ¿a qué costo personal? Entre embarazos, partos y crianza, transcurrieron años donde su cuerpo no le pertenecía sino al Estado romano. En el año 12 a.C., Agripa murió súbitamente en Campania. Julia tenía 27 años y había pasado 11 como esposa del general más poderoso de Roma. Había enterrado a 2 maridos y dado a luz 5 hijos. Su padre adoptivo, el emperador, tenía ahora 63 años y enfrentaba una crisis sucesoria. Los 2 herederos designados, Cayo y Lucio, eran apenas niños. Necesitaba un regente que los guiara hasta la madurez, alguien completamente leal a la dinastía. Y nuevamente, Julia era la moneda de cambio para asegurar esa lealtad. 18 meses después de enviudar, Julia fue casada por tercera vez. Su nuevo marido era Tiberio Claudio Nerón, el hijo mayor de Livia Drusilla, la esposa de Augusto. Tiberio tenía 30 años. Era un general brillante pero de personalidad hosca y reservada. Había conquistado Germania y Panonia, pero carecía del carisma natural de los Julios. Lo crucial era que Tiberio ya estaba casado con Vipsania Agripina, hija de Agripa y su primer matrimonio. Tiberio amaba profundamente a Vipsania, con quien tenía un hijo, pero Augusto ordenó el divorcio inmediato. Tiberio debía repudiar a la mujer que amaba para casarse con Julia, asegurando así su posición como tutor de los herederos. Imagina el resentimiento. Tiberio fue forzado a abandonar a Vipsania, una mujer que amaba genuinamente, para casarse con la hija de Augusto por razones puramente dinásticas. Julia, por su parte, había sido mercancía matrimonial 3 veces. Su tercer esposo no la había elegido, sino que le fue impuesta por decreto imperial. El matrimonio arrancó con frialdad y distancia emocional. Tiberio pasaba la mayor parte del tiempo en campañas militares en Germania y Panonia. Cuando regresaba a Roma, su relación con Julia era formal, correcta, desprovista de cualquier calidez. Compartían una casa en el Palatino, pero vivían vidas separadas. Los años con Tiberio fueron testigos de la transformación de Julia. Durante la década de los 10 a.C., mientras su marido conquistaba tribus bárbaras más allá del Rin, ella comenzó a frecuentar los círculos sociales más sofisticados de Roma. No era simplemente la hija del emperador, sino una mujer de 30 años que había cumplido todas las expectativas reproductivas impuestas sobre ella. Había dado 5 herederos al imperio. ¿No había pagado ya su deuda? En los banquetes de la aristocracia romana, Julia brillaba con inteligencia aguda y humor mordaz.
Era culta, dominaba el griego perfectamente, había estudiado filosofía y retórica. Su ingenio causaba sensación en una sociedad que valoraba la conversación erudita tanto como la conquista militar. Pero Roma era una ciudad donde todo movimiento era observado y todo comentario era registrado. El palacio imperial tenía ojos en cada esquina, informantes en cada banquete, espías en cada reunión social. Y gradualmente comenzaron a circular rumores sobre la conducta de Julia. Se decía que sus fiestas se prolongaban hasta el amanecer, que bebía vino sin diluir como hacían los hombres, que sus comentarios sobre la hipocresía de las leyes morales de su padre eran cada vez menos discretos. ¿Eran ciertos estos rumores o eran exageraciones maliciosas alimentadas por enemigos políticos de Augusto? En una sociedad donde las mujeres de la élite vivían bajo escrutinio constante, la línea entre conducta real y escándalo inventado era peligrosamente delgada. Julia había sido criada en una jaula de oro, pero a diferencia de otras mujeres de su posición, ella era intelectualmente consciente de los barrotes. Había estudiado la filosofía epicúrea que predicaba el placer como bien supremo. Conocía las obras de los poetas elegíacos como Ovidio, quien celebraba el amor erótico y criticaba la hipocresía moral. Vivía en una Roma donde los hombres de su clase tenían libertad sexual casi ilimitada, mientras las mujeres aristocráticas debían mantener castidad absoluta fuera del matrimonio. Su padre había legislado esa doble moral, convirtiendo el adulterio femenino en crimen capital, mientras los senadores mantenían concubinas y visitaban burdeles sin consecuencia alguna. En el año 6 a.C. ocurrió algo extraordinario. Tiberio, en el apogeo de su carrera militar y aparentemente destinado a convertirse en el regente de los jóvenes Cayo y Lucio, renunció repentinamente a todos sus cargos públicos. Pidió permiso a Augusto para retirarse a la isla de Rodas, alegando fatiga y deseo de estudiar filosofía. El emperador quedó atónito. Su hijastro, en quien había depositado tanta confianza, abandonaba Roma en el momento más crítico. ¿Qué había motivado esta decisión tan drástica? Los historiadores antiguos sugieren que Tiberio no soportaba más su matrimonio con Julia, que la frialdad entre ambos se había convertido en hostilidad abierta. Otros especulan que se sentía menospreciado al ser simplemente el tutor de los hijos de Julia, subordinado a niños que llevarían el apellido César mientras él permanecía como Claudio. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Durante los siguientes 5 años, entre el 6 y el 2 a.C., Julia vivió efectivamente separada de su marido. Tiberio permanecía en Rodas, estudiando y esperando. Julia estaba en Roma, cumpliendo funciones ceremoniales como hija del emperador, pero con creciente libertad para definir su propia vida social. Y fue durante estos años cuando su conducta, real o exagerada, se convirtió en el escándalo que destruiría su vida. Los relatos sobre las actividades de Julia durante este periodo varían enormemente según la fuente. El historiador Velleio Paterculo, quien era contemporáneo de los eventos y admirador de Tiberio, la describe como entregada a vicios que ofendían hasta el menor grado de indulgencia. El historiador Dion Casio, escribiendo 2 siglos después, afirma que Julia organizaba orgías nocturnas en el Foro Romano, el corazón político y religioso de la ciudad. Según Dion, ella y sus amigos bebían y se entregaban a actos sexuales en la rostra, la plataforma desde donde los magistrados pronunciaban discursos al pueblo. El simbolismo no podía ser más provocativo. La hija del emperador profanando el espacio más sagrado de la República con conducta que violaba todas las leyes morales que él había promulgado. Pero,
¿Cuánto de esto era verdad y cuánto era propaganda política? El historiador Séneca, escribiendo medio siglo después, ofrece una perspectiva diferente. Describe a Julia como una mujer inteligente y cultivada, cuyo único crimen real era la lengua afilada. Circulaban sus ingeniosos comentarios, burlándose de la hipocresía moral de Roma. Cuando le preguntaron cómo podía estar segura de que todos sus hijos eran de Agripa pese a sus muchos amantes, respondió: «Nunca embarco pasajeros hasta que la bodega esté llena». El chiste revelaba simultáneamente conocimiento de control de natalidad y una actitud hacia el sexo completamente inadmisible en una matrona romana. Julia se negaba a fingir la ignorancia sexual que se esperaba de las mujeres respetables. Lo que parece cierto es que Julia tenía relaciones extramaritales. Los nombres de sus supuestos amantes han llegado hasta nosotros: Julio Antonio, hijo del triunviro Marco Antonio; Quincio Crispino, un senador; Apio Claudio Pulcro, de una de las familias más antiguas de Roma; Sempronio Graco, otro aristócrata; y Escipio, cuyo nombre completo no se preserva. Todos eran hombres de la más alta nobleza romana. Si las acusaciones eran ciertas, Julia estaba involucrada con una red de la élite senatorial. ¿Era simplemente búsqueda de placer o había algo más peligroso, una dimensión política en estas relaciones? Julio Antonio representa el caso más intrigante y políticamente explosivo. Era hijo del enemigo derrotado de Augusto, Marco Antonio, el hombre que había amenazado dividir el imperio con Cleopatra. Julio había sido criado en Roma tras la derrota de sus padres. Había sido perdonado e integrado a la élite, pero su apellido llevaba el peso de una lealtad cuestionable. Su relación con Julia podría interpretarse como simple adulterio o como conspiración dinástica. ¿Buscaba Julio Antonio, hijo del rival de Augusto, minar la dinastía seduciendo a la heredera del emperador? ¿O era simplemente un joven aristocrático que encontró atractiva a una mujer inteligente e infeliz en su matrimonio forzado? Durante el año 2 a.C., mientras Augusto preparaba grandes celebraciones por la inauguración del Foro de Augusto, el monumento que glorificaba a su familia y sus conquistas, llegaban a sus oídos informes cada vez más alarmantes sobre Julia. Sus informantes le decían que el comportamiento de su hija ya no podía ocultarse, que toda Roma hablaba del escándalo. Pero ¿quién alimentaba estos informes? Livia, la esposa de Augusto y madre de Tiberio, tenía mucho que ganar si Julia era desacreditada. Con Julia fuera del camino, su hijo Tiberio quedaría como el sucesor natural pese a los jóvenes Cayo y Lucio. Las intrigas palaciegas en Roma eran tan peligrosas como cualquier campo de batalla. Augusto enfrentaba un dilema imposible. Como emperador y legislador, había promulgado leyes severísimas contra el adulterio femenino. La Lex Julia de Adulteriis, establecida 20 años antes, especificaba que una mujer adúltera debía ser exiliada, perder 1/3 de su fortuna y la mitad de su dote. El padre de la adúltera tenía derecho legal a matarla si la sorprendía en el acto. Pero ¿cómo podía Augusto aplicar su propia ley a su única hija, la madre de sus herederos designados? Hacerlo sería admitir ante el mundo que había fallado en controlar su propia familia. No hacerlo sería demostrar que las leyes solo aplicaban a los plebeyos, mientras la familia imperial estaba por encima de ellas. ¿Podría un emperador que había construido su legitimidad sobre la restauración moral de Roma perdonar públicamente a su propia hija adúltera? Durante semanas, Augusto agonizó con la decisión. Algunos consejeros le urgían ser misericordioso, argumentando que destruir a Julia destruiría la reputación de toda la familia. Otros insistían en que solo la severidad máxima restauraría la credibilidad de sus leyes morales. Mecenas, su viejo amigo y consejero, ya había muerto. Agripa, quien podría haber mediado, llevaba años en la tumba.
Augusto estaba solo con una decisión que definiría su legado tanto como cualquier batalla. En el verano del año 2 a.C., Augusto tomó su decisión. No presidió personalmente el juicio de su hija porque el dolor era insoportable. En cambio, envió una carta al Senado, firmada en su nombre, donde exponía los crímenes de Julia y anunciaba su castigo. La carta se leyó en voz alta ante los senadores reunidos. Describía en detalle humillante las transgresiones sexuales de Julia, los nombres de sus amantes, los lugares donde había cometido adulterio. Augusto no escatimó ningún detalle degradante. Era como si al exponer públicamente la vergüenza de su hija, pudiera exorcizar su propia culpa por haberla usado como pieza de ajedrez dinástico durante toda su vida. El castigo fue inmediato y absoluto. Julia fue despojada de todos sus bienes, excepto lo mínimo para subsistir. Fue exiliada a Pandataria, una isla volcánica diminuta frente a la costa de Campania. La isla tenía apenas 2 kilómetros de diámetro, sin árboles, sin agua dulce permanente, habitada solo por pescadores pobres. Allí Julia sería confinada bajo vigilancia estricta. No se le permitiría vino ni ningún lujo. Su madre, Escribonia, quien se había divorciado de Augusto décadas atrás, pidió permiso para acompañar a su hija al exilio. Era un acto de lealtad materna extraordinario en una sociedad donde usualmente las familias abandonaban a los miembros deshonrados. Los amantes de Julia sufrieron destinos variados según su estatus político. Julio Antonio, el más prominente y políticamente peligroso, recibió la orden de suicidarse. Se le dio la opción honorable de abrirse las venas en lugar de ser ejecutado públicamente. Obedeció, muriendo en una villa en las afueras de Roma. Su muerte eliminaba cualquier posible amenaza dinástica que representara como hijo de Marco Antonio. Quincio Crispino también fue forzado al suicidio. Otros, como Sempronio Graco, fueron exiliados a islas remotas del Mediterráneo. Algunos recibieron penas menores, sugiriendo que sus conexiones familiares los protegieron de la furia completa de Augusto. Pero había algo profundamente contradictorio en toda esta purga moral. Roma era un imperio construido sobre conquista, esclavitud y violencia masiva. Legiones romanas habían masacrado poblaciones enteras en Galia. Habían crucificado a 6.000 esclavos rebeldes a lo largo de la Vía Apia tras la revuelta de Espartaco. Habían saqueado ciudades desde Jerusalén hasta Cartago. Los mismos senadores que aplaudían el castigo de Julia mantenían esclavos sexuales y visitaban lupanares donde niñas esclavizadas eran vendidas como mercancía. La hipocresía era monumental. Roma castigaba a una mujer por adulterio mientras celebraba un imperio edificado sobre brutalidad sistemática. La noticia del exilio de Julia causó reacciones complejas en Roma. Entre la élite senatorial, muchos celebraron que Augusto hubiera demostrado que nadie estaba por encima de sus leyes, ni siquiera su propia sangre. Veían en esto la confirmación de que el emperador era un verdadero restaurador de la virtud romana. Pero entre el pueblo común circulaban sentimientos diferentes. Julia había sido popular, conocida por su generosidad con plebeyos y su facilidad para conversar con ciudadanos ordinarios. Muchos romanos veían su castigo como excesivamente cruel, especialmente considerando que hombres de similar o peor conducta nunca enfrentaban consecuencias equivalentes. Grupos de ciudadanos comenzaron a presentar peticiones ante el Senado pidiendo el perdón de Julia. Según el historiador Suetonio, las multitudes gritaban demandando su regreso. Augusto, enfurecido por esta resistencia popular, respondió públicamente: «Ojalá nunca me hubiera casado o hubiera muerto sin descendencia». Era un grito de dolor de un hombre de 63 años que veía cómo su única hija, en quien había depositado las esperanzas dinásticas, se convertía en símbolo de fracaso personal y político. La frase
Revelaba arrepentimiento no por haberla castigado, sino por haberla engendrado. Era la negación más absoluta de un padre hacia su hija. En Pandataria, Julia vivía en condiciones de austeridad forzada. La isla era un peñasco árido, azotado por vientos mediterráneos. No había vegetación abundante, las provisiones llegaban por barco desde el continente. Julia, acostumbrada a los palacios del Palatino, habitaba ahora una vivienda simple de piedra volcánica. Su madre, Escribonia, ya anciana, la acompañaba en este destierro voluntario. Juntas, las dos mujeres sobrevivían en ese pedazo de roca perdido en el mar Tirreno. ¿De qué hablaban durante las largas noches insulares? Discutían sobre las decisiones que llevaron a este desenlace. ¿Lamentaba Julia sus acciones o las defendía como ejercicio de autonomía en una vida donde nunca había controlado su propio destino? Los años pasaron lentamente en el exilio. En Roma, la vida dinástica continuaba. Los jóvenes Cayo y Lucio César, ahora adolescentes, eran preparados para asumir el poder. Augusto los envió en misiones diplomáticas y militares para ganar experiencia. Cayo fue enviado a Armenia para negociar con los partos. Lucio recibió entrenamiento militar en Hispania. El futuro de la dinastía parecía asegurado sin Julia, pero el destino, caprichoso como siempre, tenía otros planes. En el año 2 después de Cristo, Lucio César murió súbitamente en Massilia de una enfermedad repentina. Tenía apenas 19 años. 18 meses después, en febrero del año 4, Cayo César murió en Licia de heridas infectadas recibidas durante un asedio en Armenia. A los 23 años, el heredero principal de Augusto moría lejos de Roma. En cuestión de 2 años, Augusto había perdido ambos herederos designados. Los hijos de Julia, engendrados específicamente para perpetuar la dinastía, estaban muertos. El emperador tenía 67 años y nuevamente enfrentaba crisis sucesoria. Solo quedaban 2 opciones viables: Agripa Póstumo, el hijo menor de Julia, y Agripa, que tenía apenas 16 años y mostraba signos de inestabilidad mental, o Tiberio, su hijastro que llevaba años autoexiliado en Rodas. El destino forzaba a Augusto a recurrir al hombre que había abandonado Roma precisamente por no soportar su relación con Julia. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Cuando Tiberio regresó de Rodas en el año 4 después de Cristo, encontró una Roma transformada por la tragedia. Los 2 jóvenes príncipes sobre cuyas cabezas había orbitado toda la política imperial durante una década yacían en tumbas prematuras. Augusto, envejecido y quebrado por el dolor, no tenía más opción que adoptar formalmente a su hijastro como hijo y heredero. Pero impuso una condición. Tiberio debía adoptar simultáneamente a Germánico, hijo de su difunto hermano Druso y nieto de Marco Antonio por línea materna. Era la manera de Augusto de asegurar que la sangre juliana seguiría fluyendo en la línea sucesoria, saltando sobre Tiberio para llegar a la generación siguiente. Durante este tiempo, Julia permanecía en Pandataria, aislada del mundo. Había vivido 5 años en ese peñasco volcánico, 5 años donde el imperio que su padre construyó continuaba funcionando perfectamente sin ella. Sus hijos morían, y ella no podía asistir a sus funerales. El imperio cambiaba de heredero, y ella no tenía voz en esas decisiones. Estaba viva, pero había sido borrada de la historia, convertida en un fantasma cuya existencia misma era vergonzosa para la familia imperial. Sabía Julia que sus hijos habían muerto. Le informaban de los eventos en Roma o vivía en ignorancia forzada. En el año 4, Augusto concedió una leve moderación del castigo. Julia fue trasladada de Pandataria a Regio, una ciudad en la punta sur de Italia continental.
Las condiciones seguían siendo de confinamiento, pero al menos ahora habitaba en el continente y no en una isla perdida. Tenía permiso de recibir visitas ocasionales, aunque seguía prohibido que consumiera vino o disfrutara de cualquier lujo. Era una mejora mínima, quizás motivada por la intercesión de Livia, quien veía conveniente mostrar misericordia ahora que Tiberio era heredero indiscutible. O tal vez Augusto, enfrentando su propia mortalidad tras la muerte de sus nietos, sintió una punzada tardía de remordimiento paternal. Pero Julia no fue la única víctima de las purgas morales augustas. En el año 8 después de Cristo, apenas 4 años después de trasladar a Julia a Regio, estalló otro escándalo. Julia la menor, la hija de Julia y Agripa, fue acusada de los mismos crímenes que su madre: adulterio y conspiración. Tenía 26 años y estaba casada con Lucio Emilio Paulo. Las acusaciones fueron similares: múltiples amantes de la aristocracia senatorial, orgías, desprecio por las leyes morales. El poeta Ovidio, el más famoso de Roma, fue exiliado simultáneamente al Mar Negro por razones que nunca explicó completamente, pero que parecían relacionadas con haber presenciado algo comprometedor para la familia imperial. ¿Era casualidad que madre e hija fueran castigadas por idénticos crímenes? ¿O había un patrón más profundo? Algunos historiadores modernos sugieren que ambos casos fueron menos sobre moralidad sexual y más sobre eliminar a mujeres de la línea juliana, que podrían representar focos de oposición política. Julia la menor fue exiliada a las Islas Tremiti, otro archipiélago desolado en el Adriático. Su marido Lucio Emilio Paulo fue ejecutado, acusado de conspiración. 2 generaciones de mujeres julianas habían sido efectivamente eliminadas de la escena pública romana bajo el pretexto de inmoralidad sexual. El patrón revelaba algo inquietante sobre cómo Roma utilizaba las acusaciones de adulterio contra mujeres políticamente inconvenientes. En una sociedad donde las mujeres no podían ocupar cargos públicos ni comandar legiones, su única forma de poder político era a través de matrimonios estratégicos y el control de sus hijos. Destruir la reputación sexual de una mujer era la manera más efectiva de aniquilar su influencia política sin necesidad de acusarla formalmente de traición. Las julianas representaban la legitimidad dinástica que Augusto había construido durante décadas, pero cuando ya no eran útiles o se volvían incómodas, esa misma línea de sangre se convertía en peligro que debía neutralizarse. Agripa Póstumo, el último hijo varón de Julia, tampoco escapó a la purga. Augusto lo había adoptado en el año 4 junto con Tiberio, pero pronto quedó claro que el joven tenía problemas de temperamento. Los historiadores antiguos lo describen como violento e incapaz de autocontrol. Puede que sufriera alguna condición mental o simplemente que su personalidad chocara con las exigencias de la vida cortesana. En el año 7, Augusto lo desadoptó formalmente y lo exilió a la isla de Planasia, cerca de Córcega. Agripa Póstumo tenía apenas 19 años cuando fue enviado a vivir en un destierro vigilado. Como su madre y su hermana, fue eliminado de la línea sucesoria y borrado de la narrativa dinástica. Para el año 14 después de Cristo, cuando Augusto murió a los 76 años, la dinastía juliana, que tanto había trabajado por construir, estaba efectivamente destruida. Julia llevaba 16 años en exilio. Su hija compartía su destino en otra isla remota. Sus hijos varones estaban muertos, excepto el exiliado Agripa Póstumo. La sucesión pasó completamente a Tiberio, hijo de Livia, y sin una gota de sangre juliana. En sus últimos días, Augusto visitó a Julia una sola vez en Regio. El encuentro fue breve y frío. No hay registro de sus palabras. Padre e hija se miraron como extraños que alguna vez compartieron apellido.
Tiberio asumió el poder con 60 años, un hombre amargado por décadas de servicio sin reconocimiento genuino. Su primer acto fue ordenar la ejecución de Agripa Póstumo. Los soldados llegaron a Planasia con instrucciones de matar al joven exiliado. Las órdenes eran ambiguas sobre quién las había dado. ¿Fueron escritas por Augusto antes de morir o las dio Tiberio inmediatamente después? La ambigüedad era probablemente intencional. Agripa Póstumo fue asesinado en la playa de su isla prisión, el último descendiente varón directo de Julia. Con su muerte, cualquier posible foco de oposición dinástica quedaba eliminado. Tiberio también dio órdenes sobre Julia. Cortó la modesta pensión que Augusto le había asignado para subsistir en Regio. Sin dinero para comprar comida, Julia comenzó a morir de hambre. No fue una ejecución formal, sino un asesinato por omisión. Durante semanas, la hija del divino Augusto languideció en su confinamiento sin recursos. Escribonia, su madre, había muerto años antes. Julia estaba completamente sola. En algún momento del año 14, unos meses después de la muerte de Augusto, Julia murió de inanición en Regio. Tenía 52 años. Había pasado un tercio de su vida en exilio. La noticia de su muerte apenas causó ondas en Roma. La ciudad había seguido adelante. Tiberio consolidaba su poder. El imperio funcionaba eficientemente. Las legiones mantenían las fronteras. Julia era un recuerdo incómodo de un escándalo antiguo. Nadie protestó su muerte. No hubo funeral de Estado ni honores póstumos. Su cuerpo fue enterrado en Regio, lejos de Roma, lejos del mausoleo de Augusto, donde descansaban emperadores y herederos. Incluso en la muerte, Julia permanecía exiliada de la ciudad, que debía haber gobernado como madre de emperadores. Los historiadores romanos que escribieron sobre Julia lo hicieron con severidad moral teñida de misoginia. Velleio Patérculo, quien admiraba a Tiberio, la describió como encarnación de vicio, una mujer cuya lujuria no conocía límites. Tácito, escribiendo un siglo después, la mencionó brevemente como ejemplo de inmoralidad que Augusto justamente castigó. Suetonio ofreció más detalles, pero siempre desde una perspectiva de condena. La narrativa oficial era clara. Julia había traicionado a su padre, violado sus leyes, deshonrado a su familia. Su castigo fue merecido y su muerte fue la conclusión natural de una vida dedicada al vicio. Pero ¿cuánto de esta narrativa podemos creer? Los historiadores romanos escribían desde una sociedad profundamente patriarcal, donde el control de la sexualidad femenina era fundamental para el orden social. Una mujer que rechazaba ese control, que expresaba deseos sexuales propios, que se burlaba de la hipocresía moral, era una amenaza existencial a la estructura de poder. Julia se convirtió en chivo expiatorio perfecto porque su castigo reforzaba las normas que mantenían a todas las mujeres bajo control. Si ni siquiera la hija del emperador podía escapar a las consecuencias del adulterio, ¿qué mujer ordinaria se atrevería a desafiar las expectativas de castidad? Consideremos los matrimonios de Julia desde otra perspectiva. Fue casada por primera vez a los 14 años con un primo. Enviudó a los 16. Fue casada inmediatamente con un general 40 años mayor. Dio a luz 5 hijos en 11 años. Enviudó nuevamente. Fue casada una tercera vez con un hombre que fue forzado a divorciarse de la mujer que amaba para cumplir órdenes imperiales. En ningún momento se le preguntó su opinión, sus deseos, sus preferencias. Su cuerpo fue utilizado como herramienta de política dinástica, su útero como fábrica de herederos. Es tan sorprendente que eventualmente buscara alguna forma de autonomía, aunque fuera a través de relaciones que violaban las normas sociales. Julia había recibido educación excepcional para una mujer de su época. Hablaba griego con fluidez, había estudiado filosofía con los mejores maestros, conocía la literatura clásica profundamente.
Pero toda esa educación no le servía para nada práctico en una sociedad que limitaba a las mujeres nobles a roles decorativos. No podía participar en política, no podía comandar legiones, no podía argumentar casos legales en el foro. Su inteligencia era admirable siempre que permaneciera ornamental. El momento en que intentó usar esa inteligencia para criticar o cuestionar el sistema, se convertía en peligro que debía ser neutralizado. Sus comentarios ingeniosos, preservados fragmentariamente por historiadores posteriores, revelan a una mujer profundamente consciente de las contradicciones de su sociedad. Cuando se le preguntó por qué no se parecía a su padre, dado que todos sus hijos se parecían a Agripa, respondió: «Nunca embarco pasajeros hasta que la bodega esté llena». El chiste demostró conocimiento de planificación familiar en una época donde se esperaba que las matronas fingieran ignorancia sobre reproducción. Cuando alguien criticó que llevaba vestidos poco modestos, Julia respondió: «Para mi padre, soy su hija. Para mi esposo, soy su esposa». La respuesta sugería que entendía perfectamente cómo ajustar su comportamiento según el contexto, refutando acusaciones de inmoralidad generalizada. Pero estos comentarios también podrían interpretarse como arrogancia aristocrática. Julia sabía que era hija del emperador y que esa posición le otorgaba privilegios extraordinarios. Quizás creyó que podría transgredir normas sociales porque su estatus la protegería. Fue un cálculo político desastroso. Subestimó cuán importante era para su padre mantener la imagen de restaurador moral de Roma. Augusto no podía permitirse ser visto como indulgente con su propia familia mientras castigaba adulterio en familias plebeyas. Su dinastía se construía sobre legitimidad moral, y Julia, voluntaria o involuntariamente, socavaba esa legitimidad simplemente con su existencia. ¿Hubo realmente orgías en el foro como afirmaba Dion Casio? La afirmación parece más propaganda política que realidad histórica. El foro romano era el espacio más vigilado y transitado de la ciudad. Organizar actos sexuales públicos allí habría requerido complicidad masiva de guardias, funcionarios y transeúntes. Es mucho más probable que Julia asistiera a banquetes privados que se prolongaban hasta el amanecer, donde fluía el vino y las conversaciones eran escandalosamente francas para los estándares de moralidad pública. Pero en la narrativa política de Augusto, esos banquetes fueron amplificados hasta convertirse en orgías que profanaban lugares sagrados. Los nombres de sus supuestos amantes son reveladores: Julio Antonio, Apio Claudio Pulcro, Sempronio Graco. Todos pertenecían a las familias senatoriales más antiguas y prestigiosas de Roma. Estas eran familias que existían siglos antes de que los Julios alcanzaran prominencia. Algunos historiadores han sugerido que la relación de Julia con estos hombres podría haber tenido dimensión política, además de, o en lugar de sexual. Estaban conspirando para desplazar a Tiberio de la línea sucesoria. Planeaban apoyar a uno de los hijos de Julia contra los planes de Augusto. Sin evidencia clara de conspiración, Augusto utilizó acusaciones de adulterio que eran más fáciles de probar y socialmente más escandalosas. Julio Antonio pagó el precio más alto. Como hijo de Marco Antonio, llevaba apellido que evocaba la guerra civil más destructiva de Roma. Su relación con Julia, fuera amorosa, política o ambas, era doblemente peligrosa por su linaje. Al forzarlo al suicidio, Augusto enviaba mensaje claro. La clemencia que había mostrado hacia los hijos de sus enemigos décadas atrás tenía límites. Ningún descendiente de Marco Antonio podría acercarse demasiado al corazón del poder imperial. La eliminación de Julio Antonio fue tanto ejecución de un adúltero como purga preventiva de amenaza dinástica. Escribonia, la madre de Julia, merece reconocimiento especial en esta tragedia. Había sido la segunda esposa de Augusto, madre de su única hija biológica.
Augusto la repudió cuando Julia era bebé para casarse con Livia, una unión política más ventajosa. Escribonia vivió décadas como figura marginal en la sociedad romana, vinculada al emperador solo a través de una hija que él controlaba completamente. Cuando Julia fue exiliada, Escribonia, ya anciana, eligió acompañarla voluntariamente. Renunció a cualquier comodidad que pudiera disfrutar en Roma para vivir los últimos años de su vida en islas desoladas junto a su hija deshonrada. Ese acto de lealtad materna contrasta brutalmente con el rechazo paternal de Augusto. La relación entre Julia y su padre encapsula las contradicciones fundamentales del régimen Augusto. Augusto construyó su poder político sobre narrativa de restauración moral y respeto a tradiciones romanas antiguas. Pero esas mismas tradiciones enfatizaban pietas familiar, el deber sagrado de padres hacia hijos. Al exiliar a Julia y cortarle el sustento hasta que murió de hambre, Augusto violó ese principio fundamental. Eligió el poder político sobre la lealtad familiar, la dinastía, la imagen pública, la estabilidad del régimen. Todo eso importaba más que la vida de su única hija. Consideremos también el impacto en los hijos de Julia. Cayo y Lucio César, los herederos designados, murieron jóvenes sin saber realmente qué había pasado con su madre. Fueron criados por Augusto después del exilio de Julia, enseñados a ver a su abuelo como padre sustituto. Les hablaban de Julia, les permitían sentir afecto por una madre que había sido oficialmente declarada deshonrosa. Agripa Póstumo fue exiliado y luego ejecutado, compartiendo el destino de su madre. Julia la menor fue exiliada por los mismos cargos, sugiriendo que el apellido Juliano en línea femenina era en sí mismo una maldición. Agripina la mayor, otra hija de Julia, tuvo un destino igualmente trágico décadas después. Se casó con Germánico, el sobrino y heredero adoptivo de Tiberio. Germánico era popular y brillante, pero murió misteriosamente en Siria en el año 19, posiblemente envenenado por orden de Tiberio. Agripina, convencida de que habían asesinado a su esposo, se convirtió en voz de oposición al régimen de Tiberio. En el año 29 fue acusada de conspiración, exiliada a la isla de Pandataria, la misma donde había estado confinada su madre décadas antes, y murió allí de hambre en el año 33. 2 generaciones de mujeres julianas murieron de inanición en la misma isla prisión. El patrón era claro: las mujeres de la línea juliana eran simultáneamente esenciales y peligrosas para la dinastía imperial. Esenciales porque conferían legitimidad, peligrosas porque esa misma legitimidad las convertía en focos potenciales de oposición política. La solución era usarlas mientras fueran útiles y eliminarlas cuando se volvían problemáticas. Las acusaciones de inmoralidad sexual eran la herramienta perfecta porque las destruían socialmente antes de eliminarlas físicamente. La historia de Julia revela también el precio psicológico del poder absoluto. Augusto vivió hasta los 76 años, tiempo suficiente para ver morir a casi todos los que amaba. Su sobrino Marcelo, su yerno y amigo Agripa, sus nietos Cayo y Lucio, su hija Julia. Al final, el hombre más poderoso del mundo estaba rodeado de fantasmas. En sus últimas cartas privadas, que Suetonio citó, Augusto expresaba amargo arrepentimiento sobre Julia. Ojalá hubiera permanecido célibe o hubiera muerto sin hijos. No era arrepentimiento por haberla castigado, sino por haberla concebido. Incluso en remordimiento, negaba a Julia su humanidad. ¿Qué legado dejó Julia? En términos dinásticos, ninguno. Todos sus descendientes directos fueron eliminados de la línea sucesoria o murieron prematuramente. La dinastía juliana que Augusto pasó toda su vida construyendo se extinguió en 2 generaciones. Irónicamente, el emperador que más obsesivamente intentó controlar la moral sexual de Roma fundó una dinastía que sería recordada por sus escándalos sexuales.
Calígula, Nerón, Mesalina. La casa de los Césares se convirtió en sinónimo de transgresión y exceso, precisamente en las áreas donde Augusto había intentado imponer control más rígido. Pero en términos simbólicos, Julia dejó legado más duradero. Se convirtió en figura que generaciones posteriores podían interpretar según sus propios prejuicios y agendas. Para moralistas romanos era ejemplo perfecto de por qué las mujeres necesitaban control patriarcal estricto. Para escritoras feministas modernas es víctima de patriarcado que castigó su autonomía sexual. Para historiadores políticos es pieza sacrificada en juego de poder dinástico. Todas estas interpretaciones contienen verdad parcial, porque Julia era simultáneamente persona real, con agencia propia y símbolo de fuerzas sociales más amplias. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. La Roma que Julia conoció estaba en transición de república a imperio, de instituciones colegiadas a monarquía hereditaria, de valores tradicionales a realidades cosmopolitas. Su padre representaba el primer tipo de emperador romano, el que aún necesitaba fingir respeto por tradiciones republicanas mientras consolidaba poder autocrático. Julia vivió esa contradicción en su propia carne. Fue criada bajo régimen de austeridad moral que contrastaba violentamente con el lujo y poder que su posición le otorgaba. Se le pedía comportarse como matrona tradicional mientras vivía en la corte más sofisticada y decadente del mundo antiguo. El exilio de Julia a Pandataria estableció precedente que sería repetido numerosas veces durante el Imperio Romano. Islas remotas del Mediterráneo se convirtieron en prisiones de lujo para aristócratas caídos en desgracia. Ovidio fue exiliado al Mar Negro. Agripina la Mayor murió en Pandataria. Más tarde, emperadores exiliarían a esposas inconvenientes, hijos problemáticos, senadores opositores. El exilio era castigo que permitía mantener apariencia de misericordia, no ejecución, mientras eliminaba efectivamente a la persona del escenario político. Era suficientemente cruel para servir de advertencia, pero suficientemente moderado para mostrar clemencia imperial. Las leyes morales de Augusto, que destruyeron a Julia, permanecieron en los libros durante siglos. Emperador tras emperador las citaba como fundamento de moralidad pública romana, aunque pocos las aplicaban consistentemente. Se convirtieron en herramientas políticas utilizadas selectivamente contra enemigos, mientras aliados recibían indulgencia. Esta aplicación selectiva de la ley moral revelaba su verdadero propósito. No era sobre moralidad genuina, sino sobre control social y político. Las leyes contra adulterio femenino garantizaban paternidad cierta en una sociedad obsesionada con herencia, pero también daban a padres y maridos poder legal absoluto sobre mujeres de sus familias. Julia murió sin haber visto a sus hijos durante 16 años. No asistió a los funerales de Cayo y Lucio, no conoció a sus nietos, no pudo interceder cuando Agripa Póstumo fue exiliado. Fue borrada de la narrativa familiar, su nombre probablemente prohibido en conversaciones del Palacio Imperial. Para Tiberio, que nunca la había amado, su muerte fue conveniente liberación de recordatorio incómodo. Para Roma, fue apenas nota al pie en la transición imperial. Pero para Escribonia, si aún vivía cuando Julia murió, fue el final de vigilia de décadas cuidando a una hija que el mundo había abandonado. La comparación entre el trato a Julia y el trato a hombres de similar o peor conducta es reveladora. Augusto mismo había cometido adulterio numerosas veces durante su vida, incluyendo la seducción de Livia, cuando ambos estaban casados con otras personas. Forzó a Tiberio Clapart 2 parte 2, continuación. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo.
Cuando Tiberio regresó de Rodas en el año 4 después de Cristo, encontró una Roma transformada por la tragedia. Los dos jóvenes príncipes sobre cuyas cabezas había orbitado toda la política imperial durante una década yacían en tumbas prematuras. Augusto, envejecido y quebrado por el dolor, no tenía más opción que adoptar formalmente a su hijastro como hijo y heredero, pero impuso una condición. Tiberio debía adoptar simultáneamente a Germánico, hijo de su difunto hermano Druso y nieto de Marco Antonio por línea materna. Era la manera de Augusto de asegurar que la sangre juliana seguiría fluyendo en la línea sucesoria, saltando sobre Tiberio para llegar a la generación siguiente. Durante este tiempo, Julia permanecía en Pandataria, aislada del mundo. Había vivido 5 años en ese peñasco volcánico, 5 años donde el imperio que su padre construyó continuaba funcionando perfectamente sin ella. Sus hijos morían, y ella no podía asistir a sus funerales. El imperio cambiaba de heredero, y ella no tenía voz en esas decisiones. Estaba viva, pero había sido borrada de la historia, convertida en un fantasma cuya existencia misma era vergonzosa para la familia imperial. Sabía Julia que sus hijos habían muerto. Le informaban de los eventos en Roma o vivía en ignorancia forzada. En el año 4, Augusto concedió una leve moderación del castigo. Julia fue trasladada de Pandataria a Regio, una ciudad en la punta sur de Italia continental. Las condiciones seguían siendo de confinamiento, pero al menos ahora habitaba en el continente y no en una isla perdida. Tenía permiso de recibir visitas ocasionales, aunque seguía prohibido que consumiera vino o disfrutara de cualquier lujo. Era una mejora mínima, quizás motivada por la intercesión de Livia, quien veía conveniente mostrar misericordia ahora que Tiberio era heredero indiscutible. O tal vez Augusto, enfrentando su propia mortalidad tras la muerte de sus nietos, sintió una punzada tardía de remordimiento paternal. Pero Julia no fue la única víctima de las purgas morales augustas. En el año 8 después de Cristo, apenas 4 años después de trasladar a Julia a Regio, estalló otro escándalo. Julia la menor, la hija de Julia y Agripa, fue acusada de los mismos crímenes que su madre: adulterio y conspiración. Tenía 26 años y estaba casada con Lucio Emilio Paulo. Las acusaciones fueron similares: múltiples amantes de la aristocracia senatorial, orgías, desprecio por las leyes morales. El poeta Ovidio, el más famoso de Roma, fue exiliado simultáneamente al Mar Negro por razones que nunca explicó completamente, pero que parecían relacionadas con haber presenciado algo comprometedor para la familia imperial. ¿Era casualidad que madre e hija fueran castigadas por idénticos crímenes? ¿O había un patrón más profundo? Algunos historiadores modernos sugieren que ambos casos fueron menos sobre moralidad sexual y más sobre eliminar a mujeres de la línea juliana, que podrían representar focos de oposición política. Julia la menor fue exiliada a las Islas Tremiti, otro archipiélago desolado en el Adriático. Su marido Lucio Emilio Paulo fue ejecutado, acusado de conspiración. 2 generaciones de mujeres julianas habían sido efectivamente eliminadas de la escena pública romana bajo el pretexto de inmoralidad sexual. El patrón revelaba algo inquietante sobre cómo Roma utilizaba las acusaciones de adulterio contra mujeres políticamente inconvenientes. En una sociedad donde las mujeres no podían ocupar cargos públicos ni comandar legiones, su única forma de poder político era a través de matrimonios estratégicos y el control de sus hijos. Destruir la reputación sexual de una mujer era la manera más efectiva de aniquilar su influencia política sin necesidad de acusarla formalmente de traición.
Las Julianas representaban la legitimidad dinástica que Augusto había construido durante décadas, pero cuando ya no eran útiles o se volvían incómodas, esa misma línea de sangre se convertía en peligro que debía neutralizarse. Agripa Póstumo, el último hijo varón de Julia, tampoco escapó a la purga. Augusto lo había adoptado en el año 4 junto con Tiberio, pero pronto quedó claro que el joven tenía problemas de temperamento. Los historiadores antiguos lo describen como violento e incapaz de autocontrol. Puede que sufriera alguna condición mental o simplemente que su personalidad chocara con las exigencias de la vida cortesana. En el año 7, Augusto lo desadoptó formalmente y lo exilió a la isla de Planasia, cerca de Córcega. Agripa Póstumo tenía apenas 19 años cuando fue enviado a vivir en un destierro vigilado. Como su madre y su hermana, fue eliminado de la línea sucesoria y borrado de la narrativa dinástica. Para el año 14 después de Cristo, cuando Augusto murió a los 76 años, la dinastía juliana, que tanto había trabajado por construir, estaba efectivamente destruida. Julia llevaba 16 años en exilio. Su hija compartía su destino en otra isla remota. Sus hijos varones estaban muertos, excepto el exiliado Agripa Póstumo. La sucesión pasó completamente a Tiberio, hijo de Livia, y sin una gota de sangre juliana. En sus últimos días, Augusto visitó a Julia una sola vez en Regio. El encuentro fue breve y frío. No hay registro de sus palabras. Padre e hija se miraron como extraños que alguna vez compartieron apellido. Tiberio asumió el poder con 56 años. Un hombre amargado por décadas de servicio sin reconocimiento genuino. Su primer acto fue ordenar la ejecución de Agripa Póstumo. Los soldados llegaron a Planasia con instrucciones de matar al joven exiliado. Las órdenes eran ambiguas sobre quién las había dado. ¿Fueron escritas por Augusto antes de morir o las dio Tiberio inmediatamente después? La ambigüedad era probablemente intencional. Agripa Póstumo fue asesinado en la playa de su isla prisión, el último descendiente varón directo de Julia. Con su muerte, cualquier posible foco de oposición dinástica quedaba eliminado. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Tiberio también dio órdenes sobre Julia. Cortó la modesta pensión que Augusto le había asignado para subsistir en Regio. Sin dinero para comprar comida, Julia comenzó a morir de hambre. No fue una ejecución formal, sino un asesinato por omisión. Durante semanas, la hija del divino Augusto languideció en su confinamiento sin recursos. Escribonia, su madre, probablemente había muerto años antes, dejando a Julia completamente sola. En algún momento del año 14, unos meses después de la muerte de Augusto, Julia murió de inanición en Regio. Tenía 53 años. Había pasado un tercio de su vida en exilio. La noticia de su muerte apenas causó ondas en Roma. La ciudad había seguido adelante. Tiberio consolidaba su poder, el imperio funcionaba eficientemente, las legiones mantenían las fronteras. Julia era un recuerdo incómodo de un escándalo antiguo. No hubo protestas, no hubo funeral de Estado ni honores póstumos. Su cuerpo fue enterrado en Regio, lejos de Roma, lejos del mausoleo de Augusto, donde descansaban emperadores y herederos. Incluso en la muerte, Julia permanecía exiliada de la ciudad que debía haber gobernado como madre de emperadores. Los historiadores romanos que escribieron sobre Julia lo hicieron con severidad moral teñida de misoginia. Velleio Patérculo, quien admiraba a Tiberio, la describió como encarnación de vicio, una mujer cuya lujuria no conocía límites. Tácito, escribiendo un siglo después, la mencionó brevemente como ejemplo de inmoralidad que Augusto justamente castigó. Suetonio ofreció más detalles, pero siempre desde una perspectiva de condena. La narrativa oficial era clara.
Julia había traicionado a su padre, violado sus leyes, deshonrado a su familia. Su castigo fue merecido y su muerte fue la conclusión natural de una vida dedicada al vicio. Pero ¿cuánto de esta narrativa podemos creer? Los historiadores romanos escribían desde una sociedad profundamente patriarcal, donde el control de la sexualidad femenina era fundamental para el orden social. Una mujer que rechazaba ese control, que expresaba deseos sexuales propios, que se burlaba de la hipocresía moral, era una amenaza existencial a la estructura de poder. Julia se convirtió en chivo expiatorio perfecto, porque su castigo reforzaba las normas que mantenían a todas las mujeres bajo control. Si ni siquiera la hija del emperador podía escapar a las consecuencias del adulterio, ¿qué mujer ordinaria se atrevería a desafiar las expectativas de castidad? La mujer detrás del escándalo. Consideremos los matrimonios de Julia desde otra perspectiva. Fue casada por primera vez a los 14 años con un primo. Enviudó a los 16. Fue casada inmediatamente con un general 25 años mayor. Dio a luz 5 hijos en 11 años. Enviudó nuevamente. Fue casada una tercera vez con un hombre que fue forzado a divorciarse de la mujer que amaba para cumplir órdenes imperiales. En ningún momento se le preguntó su opinión, sus deseos, sus preferencias. Su cuerpo fue utilizado como herramienta de política dinástica, su útero como fábrica de herederos. Es tan sorprendente que eventualmente buscara alguna forma de autonomía, aunque fuera a través de relaciones que violaban las normas sociales. Julia había recibido educación excepcional para una mujer de su época. Hablaba griego con fluidez, había estudiado filosofía con los mejores maestros, conocía la literatura clásica profundamente. Pero toda esa educación no le servía para nada práctico en una sociedad que limitaba a las mujeres nobles a roles decorativos. No podía participar en política, no podía comandar legiones, no podía argumentar casos legales en el foro. Su inteligencia era admirable siempre que permaneciera ornamental. El momento en que intentó usar esa inteligencia para criticar o cuestionar el sistema, se convertía en peligro que debía ser neutralizado. Sus comentarios ingeniosos, preservados fragmentariamente por historiadores posteriores, revelan a una mujer profundamente consciente de las contradicciones de su sociedad. Cuando se le preguntó por qué sus hijos se parecían a Agripa pese a rumores sobre múltiples amantes, respondió: «Nunca embarco pasajeros hasta que la bodega esté llena». El chiste demostró conocimiento de planificación familiar en una época donde se esperaba que las matronas fingieran ignorancia sobre reproducción. Cuando alguien criticó que llevaba vestidos poco modestos, Julia respondió: «Para mi padre, soy su hija. Para mi esposo, soy su esposa». La respuesta sugería que entendía perfectamente cómo ajustar su comportamiento según el contexto, refutando acusaciones de inmoralidad generalizada. Pero estos comentarios también podrían interpretarse como arrogancia aristocrática. Julia sabía que era hija del emperador y que esa posición le otorgaba privilegios extraordinarios. Quizás creyó que podría transgredir normas sociales porque su estatus la protegería. Fue un cálculo político desastroso. Subestimó cuán importante era para su padre mantener la imagen de restaurador moral de Roma. Augusto no podía permitirse ser visto como indulgente con su propia familia mientras castigaba adulterio en familias plebeyas. Su dinastía se construía sobre legitimidad moral, y Julia, voluntaria o involuntariamente, socavaba esa legitimidad simplemente viviendo según sus propios términos. ¿Hubo realmente orgías en el foro como afirmaba Dion Casio? La afirmación parece más propaganda política que realidad histórica. El foro romano era el espacio más vigilado y transitado de la ciudad. Organizar actos sexuales públicos allí habría requerido complicidad masiva de guardias, funcionarios y transeúntes.
Es mucho más probable que Julia asistiera a banquetes privados que se prolongaban hasta el amanecer, donde fluía el vino y las conversaciones eran escandalosamente francas para los estándares de moralidad pública. Pero en la narrativa política de Augusto, esos banquetes fueron amplificados hasta convertirse en orgías que profanaban lugares sagrados. Los nombres de sus supuestos amantes son reveladores: Julio Antonio, Apio Claudio Pulcro, Sempronio Graco. Todos pertenecían a las familias senatoriales más antiguas y prestigiosas de Roma. Estas eran familias que existían siglos antes de que los Julios alcanzaran prominencia. Algunos historiadores han sugerido que la relación de Julia con estos hombres podría haber tenido dimensión política, además de, o en lugar de sexual. Estaban conspirando para desplazar a Tiberio de la línea sucesoria. Planeaban apoyar a uno de los hijos de Julia contra los planes de Augusto. Sin evidencia clara de conspiración, Augusto utilizó acusaciones de adulterio que eran más fáciles de probar y socialmente más escandalosas. Julio Antonio pagó el precio más alto. Como hijo de Marco Antonio, llevaba apellido que evocaba la guerra civil más destructiva de Roma. Su relación con Julia, fuera amorosa, política o ambas, era doblemente peligrosa por su linaje. Al forzarlo al suicidio, Augusto enviaba mensaje claro. La clemencia que había mostrado hacia los hijos de sus enemigos décadas atrás tenía límites. Ningún descendiente de Marco Antonio podría acercarse demasiado al corazón del poder imperial. La eliminación de Julio Antonio fue tanto ejecución de un adúltero como purga preventiva de amenaza dinástica. La lealtad materna en el exilio Escribonia, la madre de Julia, merece reconocimiento especial en esta tragedia. Había sido la segunda esposa de Augusto, madre de su única hija biológica. Augusto la repudió cuando Julia era bebé para casarse con Livia, una unión política más ventajosa. Escribonia vivió décadas como figura marginal en la sociedad romana, vinculada al emperador solo a través de una hija que él controlaba completamente. Cuando Julia fue exiliada, Escribonia, ya anciana, eligió acompañarla voluntariamente. Renunció a cualquier comodidad que pudiera disfrutar en Roma para vivir los últimos años de su vida en islas desoladas junto a su hija deshonrada. Ese acto de lealtad materna contrasta brutalmente con el rechazo paternal de Augusto. En Pandataria y luego en Regio, madre e hija compartieron años de confinamiento. Escribonia, quien había sido esposa de emperador y podría haber vivido sus últimos años en relativa comodidad, eligió la privación voluntaria. ¿Qué conversaciones sostuvieron durante esas largas noches mediterráneas? Hablaban del pasado, de los matrimonios de Julia, de los nietos que no podían ver, o evitaban temas dolorosos y simplemente se acompañaban en silencio. No hay registros de sus palabras, solo el hecho de su presencia mutua en el destierro. La relación entre Julia y su padre encapsula las contradicciones fundamentales del régimen Augusto. Augusto construyó su poder político sobre narrativa de restauración moral y respeto a tradiciones romanas antiguas. Pero esas mismas tradiciones enfatizaban pietas familiar, el deber sagrado de padres hacia hijos. Al exiliar a Julia y cortarle el sustento hasta que murió de hambre, Augusto violó ese principio fundamental. Eligió el poder político sobre la lealtad familiar. La dinastía, la imagen pública, la estabilidad del régimen, todo eso importaba más que la vida de su única hija. Consideremos también el impacto en los hijos de Julia. Cayo y Lucio César, los herederos designados, murieron jóvenes sin saber realmente qué había pasado con su madre. Fueron criados por Augusto después del exilio de Julia, enseñados a ver a su abuelo como padre sustituto. Les hablaban de Julia. Les permitían sentir afecto por una madre que había sido oficialmente declarada deshonrosa. Agripa Póstumo fue exiliado y luego ejecutado, compartiendo el destino de su madre.
Julia la Menor fue exiliada por los mismos cargos, sugiriendo que el apellido Juliano en línea femenina era en sí mismo una maldición. Agripina la Mayor, otra hija de Julia, tuvo un destino igualmente trágico décadas después. Se casó con Germánico, el sobrino y heredero adoptivo de Tiberio. Germánico era popular y brillante, pero murió misteriosamente en Siria en el año 19, posiblemente envenenado por orden de Tiberio. Agripina, convencida de que habían asesinado a su esposo, se convirtió en voz de oposición al régimen de Tiberio. En el año 29 fue acusada de conspiración, exiliada a la isla de Pandataria, la misma donde había estado confinada su madre décadas antes, y murió allí de hambre en el año 33. 2 generaciones de mujeres julianas murieron de inanición en la misma isla prisión. El patrón era claro. Las mujeres de la línea juliana eran simultáneamente esenciales y peligrosas para la dinastía imperial. Esenciales porque conferían legitimidad. Peligrosas porque esa misma legitimidad las convertía en focos potenciales de oposición política. La solución era usarlas mientras fueran útiles y eliminarlas cuando se volvían problemáticas. Las acusaciones de inmoralidad sexual eran la herramienta perfecta porque las destruían socialmente antes de eliminarlas físicamente. El precio del poder absoluto. La historia de Julia revela también el precio psicológico del poder absoluto. Augusto vivió hasta los 76 años, tiempo suficiente para ver morir a casi todos los que amaba. Su sobrino Marcelo, su yerno y amigo Agripa, sus nietos Cayo y Lucio, su hija Julia. Al final, el hombre más poderoso del mundo estaba rodeado de fantasmas. En sus últimas cartas privadas que Suetonio citó, Augusto expresaba amargo arrepentimiento sobre Julia. Ojalá hubiera permanecido célibe o hubiera muerto sin hijos. No era arrepentimiento por haberla castigado, sino por haberla concebido. Incluso en remordimiento, negaba a Julia su humanidad. ¿Qué legado dejó Julia? En términos dinásticos, ninguno directo. Todos sus descendientes varones fueron eliminados de la línea sucesoria o murieron prematuramente, pero irónicamente, a través de su hija Agripina la Mayor, Julia se convirtió en ancestro de los emperadores más infames de Roma. Agripina tuvo una hija también llamada Agripina, quien se casó con el emperador Claudio y fue madre de Nerón. La sangre de Julia, que Augusto intentó eliminar de la sucesión, eventualmente produjo a uno de los tiranos más notorios de la historia romana. La dinastía juliana que Augusto pasó toda su vida construyendo se transformó de manera que nunca imaginó. En lugar de producir línea de emperadores virtuosos que gobernarían con sabiduría republicana, generó sucesión de autócratas que personificaban los excesos que él había intentado legislar. Calígula, bisnieto de Julia a través de Agripina la Mayor, se declaró Dios viviente y cometió atrocidades que escandalizaron incluso a romanos acostumbrados a violencia. Nerón, tataranieto de Julia, ejecutó a su propia madre Agripina la Menor y quemó Roma mientras tocaba la lira. La ironía era brutal. El emperador que más obsesivamente intentó controlar la moral sexual de Roma fundó una dinastía que sería recordada por sus escándalos sexuales y políticos. Las leyes Julias sobre matrimonio y adulterio permanecieron en los códigos legales, pero los descendientes de su legislador las violaron sistemáticamente. Mesalina, esposa del emperador Claudio y relacionada por sangre con Julia, fue acusada de participar en orgías que hacían parecer modestas las supuestas transgresiones de Julia. La casa de los Césares se convirtió en sinónimo de transgresión y exceso, precisamente en las áreas donde Augusto había intentado imponer control más rígido. Pero en términos simbólicos, Julia dejó legado más profundo y complejo. Se convirtió en figura que generaciones posteriores podían interpretar según sus propios prejuicios y agendas.
Para moralistas romanos, era ejemplo perfecto de por qué las mujeres necesitaban control patriarcal estricto. Para poetas elegíacos como Ovidio, quien fue exiliado parcialmente por asociación con su círculo, era víctima de hipocresía imperial. Para escritores cristianos posteriores, era demostración de la corrupción pagana que justificaba la superioridad moral del cristianismo. Para historiadores modernos, es caso de estudio sobre cómo el poder patriarcal utilizaba acusaciones sexuales para destruir mujeres políticamente inconvenientes. La hipocresía del imperio. La comparación entre el trato a Julia y el trato a hombres de similar o peor conducta es reveladora. Augusto mismo había cometido adulterio numerosas veces durante su vida, incluyendo la seducción de Livia cuando ambos estaban casados con otras personas. Obligó a Tiberio Claudio Nerón, primer marido de Livia, a divorciarse de ella mientras estaba embarazada para que pudiera casarse con él. Ese acto de adulterio legitimado políticamente fundó la dinastía que luego castigaría a Julia por transgresiones similares. La diferencia era simplemente género y poder. Los hombres poderosos redefinían moralidad según conveniencia. Las mujeres, incluso las poderosas, estaban sometidas a estándares que sus padres y maridos violaban rutinariamente. Marco Antonio, el rival de Augusto, había abandonado a su esposa romana para vivir con Cleopatra en Egipto. Augusto utilizó esa transgresión moral como propaganda durante la guerra civil, presentando a Antonio como traidor a la virtud romana. Pero cuando Julia tuvo múltiples relaciones extramaritales, Augusto no podía simplemente exiliarla sin reconocer que su propia familia violaba los principios que él predicaba. El dilema lo obligó a ser más severo con su hija que con cualquier enemigo político, porque el escándalo familiar amenazaba la legitimidad de todo su régimen. Los amantes de Julia que sobrevivieron enfrentaron destinos variados. Sempronio Graco fue exiliado a la isla de Cercina frente a la costa de África. Vivió allí durante años, hasta que Tiberio eventualmente ordenó su ejecución en el año 14. Su crimen original había sido adulterio con Julia, pero su verdadero pecado fue representar facción senatorial que Tiberio consideraba amenaza. Escipio, cuyo nombre completo se ha perdido en los registros históricos, desapareció de las fuentes, posiblemente ejecutado discretamente o exiliado a provincia remota donde murió en oscuridad. La Roma que Julia conoció estaba en transición de república a imperio, de instituciones colegiadas a monarquía hereditaria, de valores tradicionales a realidades cosmopolitas. Su padre representaba el primer tipo de emperador romano, el que aún necesitaba fingir respeto por tradiciones republicanas mientras consolidaba poder autocrático. Julia vivió esa contradicción en su propia carne. Fue criada bajo régimen de austeridad moral que contrastaba violentamente con el lujo y poder que su posición le otorgaba. Se le pedía comportarse como matrona tradicional, mientras vivía en la corte más sofisticada y decadente del mundo antiguo. El exilio de Julia a Pandataria estableció precedente que sería repetido numerosas veces durante el Imperio Romano. Islas remotas del Mediterráneo se convirtieron en prisiones de lujo para aristócratas caídos en desgracia. Ovidio fue exiliado a Tomis, en el Mar Negro, donde pasó los últimos 10 años de su vida componiendo poemas melancólicos sobre su destierro. Agripina la Mayor murió en Pandataria, la misma isla que había aprisionado a su madre. Más tarde, emperadores exiliarían a esposas inconvenientes, hijos problemáticos, senadores opositores. El exilio era castigo que permitía mantener apariencia de misericordia, no era ejecución directa, mientras eliminaba efectivamente a la persona del escenario político.
Las leyes morales de Augusto que destruyeron a Julia permanecieron en los libros durante siglos. Emperador tras emperador la citaba como fundamento de moralidad pública romana, aunque pocos las aplicaban consistentemente. Se convirtieron en herramientas políticas utilizadas selectivamente contra enemigos, mientras aliados recibían indulgencia. Esta aplicación selectiva de la ley moral revelaba su verdadero propósito. No era sobre moralidad genuina, sino sobre control social y político. Las leyes contra adulterio femenino garantizaban paternidad cierta en una sociedad obsesionada con herencia, pero también daban a padres y maridos poder legal absoluto sobre mujeres de sus familias. Los últimos días en el exilio, Julia murió sin haber visto a sus hijos durante 16 años. No asistió a los funerales de Cayo y Lucio, no conoció a sus nietos. No pudo interceder cuando Agripa Póstumo fue exiliado. Fue borrada de la narrativa familiar, su nombre probablemente prohibido en conversaciones del palacio imperial. Para Tiberio, que nunca la había amado, su muerte fue conveniente liberación de recordatorio incómodo. Para Roma, fue apenas nota al pie en la transición imperial. Pero para ella misma, en esos últimos días de hambre en Regio, ¿qué pensamientos ocuparon su mente? Recordaba sus 3 matrimonios, los hijos que había dado a luz, los banquetes donde su ingenio brillaba. Lamentaba las decisiones que la llevaron al destierro o las defendía como ejercicios de autonomía en una vida donde nunca había controlado su propio destino. Maldecía a su padre por su crueldad o entendía que él también era prisionero del sistema que había creado. No hay respuestas a estas preguntas porque Julia murió en silencio, sin dejar cartas, sin escribir memorias, sin pronunciar últimas palabras que los historiadores consideraran dignas de registrar. Su muerte por inanición fue lenta y dolorosa. El cuerpo humano puede sobrevivir varias semanas sin comida, pero el proceso es agónico. Los órganos comienzan a consumir sus propias reservas, los músculos se atrofian, la claridad mental se desvanece. Julia, quien había vivido en palacios y había sido servida por esclavos, murió sola en una habitación modesta en el extremo sur de Italia, su cuerpo consumiéndose día tras día, mientras Tiberio consolidaba el poder que su padre le había negado durante décadas. Cuando llegó la noticia de su muerte a Roma, Tiberio no ordenó funeral ni periodo de luto oficial. No permitió que su cuerpo fuera trasladado al mausoleo de Augusto. Julia fue enterrada en Regio, en una tumba sin inscripción elaborada, sin los honores que correspondían a la hija de un emperador. Era como si el régimen imperial quisiera no solo castigarla en vida, sino borrarla también de la memoria histórica. Pero el intento fracasó, precisamente porque su castigo fue tan severo, tan público, tan vinculado a las leyes morales que definieron el principado de Augusto. Julia no pudo ser olvidada. Los escritores antiguos la mencionaban como advertencia moral. Las madres romanas usaban su historia para enseñar a sus hijas sobre peligros de la transgresión sexual. Los moralistas cristianos posteriores la citaban como ejemplo de corrupción pagana, pero entre esas condenas ocasionalmente aparecían voces disidentes. Plinio el Viejo, escribiendo medio siglo después de su muerte, mencionó que el pueblo romano había amado a Julia y había protestado su exilio. Macrobio, compilando anécdotas siglos después, preservó sus ingeniosos comentarios con admiración apenas disimulada por su inteligencia y educación. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. En los siglos siguientes, la figura de Julia fue reinterpretada una y otra vez. Durante el Renacimiento, humanistas italianos la redescubrieron como símbolo de la mujer cultivada, atrapada por convenciones restrictivas. Dramaturges franceses del siglo XVII la convirtieron en heroína trágica.
víctima de padre tiránico y sociedad hipócrita. Historiadores victorianos la presentaron como advertencia sobre peligros de la educación excesiva en mujeres, argumentando que su conocimiento de filosofía y literatura la había corrompido moralmente. Feministas del siglo XX la reivindicaron como mártir del patriarcado, mujer castigada por atreverse a reclamar autonomía sexual en sociedad que la negaba sistemáticamente a su género. Cada época proyectó sus propias ansiedades y valores sobre Julia, pero más allá de todas estas interpretaciones, permanece el hecho histórico básico. Una mujer que dio 5 hijos al imperio, que cumplió todas las funciones reproductivas esperadas de ella, que fue mercancía matrimonial en 3 uniones políticas, terminó muriendo de hambre en el exilio porque su padre valoró la imagen de virtud moral más que la vida de su única hija. Ese hecho revela las prioridades brutales del poder imperial romano con claridad que ningún tratado filosófico podría igualar. La historia de Julia nos confronta con preguntas incómodas sobre poder, género y familia que resonan más allá de Roma antigua. ¿Hasta qué punto los líderes políticos pueden sacrificar a sus propias familias para mantener imagen pública? ¿Cómo las sociedades utilizan control de sexualidad femenina para mantener estructuras de poder patriarcales? ¿Qué significa autonomía personal en sistemas donde género determina casi completamente las opciones de vida disponibles? Julia no puede responder estas preguntas porque murió hace 2000 años sin voz registrada. Pero su vida y muerte las plantean con urgencia que el tiempo no ha disminuido. El imperio que Augusto construyó duró 5 siglos más después de su muerte. Expandió fronteras hasta Escocia y Mesopotamia. Construyó acueductos, carreteras y ciudades que aún existen. Codificó leyes que influenciaron sistemas legales europeos durante milenios, pero no pudo construir la dinastía que imaginó. La línea juliana, transmitida a través de mujeres que fueron sistemáticamente castigadas por transgredir normas morales, produjo emperadores cada vez más desvinculados de los valores que Augusto predicó. El proyecto dinástico fracasó precisamente porque trataba a las mujeres como herramientas en lugar de personas, como úteros en lugar de seres humanos con voluntades propias. Julia Augusta, nacida en el año 39 a.C., criada para ser perfecta matrona romana, casada 3 veces por razones de Estado, madre de 5 hijos que nunca la conocieron realmente, exiliada durante 16 años, muerta de hambre por orden de su tercer marido, en el año 14 después de Cristo. 53 años de vida, donde solo las primeras 30 le permitieron habitar Roma, la ciudad que debía haber sido suya por nacimiento. El resto transcurrió en islas y ciudades remotas, esperando un perdón que nunca llegó, contemplando un mar que la separaba de todo lo que conocía. Su legado no es el que Augusto imaginó cuando la concibió como herramienta para perpetuar su poder. Es más oscuro, más complejo, más humano. Julia nos recuerda que detrás de cada gran imperio hay innumerables vidas individuales moldeadas y destruidas por las máquinas de poder que los sustentan. Nos recuerda que las leyes morales frecuentemente son herramientas de control político más que expresiones de ética genuina. Y nos recuerda, sobre todo, que las mujeres en sociedades patriarcales enfrentan imposibilidad fundamental: cumplir todas las expectativas y aún así ser castigadas cuando su humanidad excede los roles estrechos que se les asignan. Cuando el sol mediterráneo se puso sobre Regio en aquel día del año 14, Julia Augusta cerró sus ojos por última vez. No había herederos llorando junto a su cama. No había multitudes en las calles lamentando su muerte. No había honores póstumos ni monumentos, solo el silencio de una mujer que Roma usó, condenó y finalmente olvidó. Pero 2 milenios después, su historia aún nos habla, porque Julia no fue simplemente víctima de padre cruel o marido vengativo.
Fue víctima de sistema entero que convirtió a las mujeres en monedas de cambio político y luego las castigaba cuando se atrevían a hacer algo más que eso. Y ese sistema, con variaciones, persistió mucho después de que el Imperio Romano se convirtiera en polvo.